Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Qué día tenemos? Y un día fulero que termina supuestamente con lluvia a partir de la tarde. Bueno, nosotros lo vamos a hacer muy musical y periodístico. Vamos Muy a ver bien. si desde las 7:50 lo podemos hacer un poco mejor para nuestros amigos. ¿Qué me decís del Dunga Dunga? Yo creo que primero será Dunga Dunga y después la muerte, porque no se puede negociar con quien no te entrega ninguna, qué sé yo creo que no hay ninguna garantía de que lo que los tipos en una mesa te estén planteando sea parte de lo que van a cumplir. Será Dunga Dunga y después será la muerte de la economía real, de la industria nacional y con ello la muerte de los trabajadores. Ayer me ocurrió algo que me provocó extrañeza de cómo podés llegar a pensar a veces en línea con los que padecen directamente las cosas, porque tenía que anunciar lo de Martínez de la UOM de Tierra del Fuego, pero yo no había escuchado lo que dijo Martínez en la charla con Gustavo Silvestre y en consecuencia me di cuenta de lo que decía el Dunga Dunga. Tenía un extracto, pero no tenía todo, y se me ocurrió decir que además de tantas cosas que pensamos del gobierno, es un gobierno extorsionador, y lo que ha ocurrido es una extorsión. Me sorprendió luego que era la palabra utilizada por el propio Oscar Martínez, es decir, hemos sufrido una extorsión. Están las primeras palabras. Cuando lo escuché dije, mira cómo uno aprende a través de los protagonistas que lo sufren a estar en línea, a entender cómo es que se están manejando, por ejemplo, en este gobierno. Por supuesto que lo que va a venir ahora es un gobierno cada vez más con la pilcha de la Unión Industrial Argentina o la entidad que vos quieras. Cuando te sentás con ellos, lo que están representando son los intereses económicos que ellos representaban antes de llegar al gobierno. En realidad, nunca dejaron de hacerlo. Por eso es que vos nunca estás hablando con un funcionario del Estado. Siempre estás hablando con un hombre de la UIA, ponele el rótulo que quieras, con un empresario que está planteando que el sueldo esclavista, sueldos del sudeste asiático, es el futuro argentino. Hay Dunga Dunga por todos lados, además, Gustavo. Dunga Dunga a los pensionados no contributivos. Dunga Dunga a los jubilados. Dunga Dunga al laburante. Dunga Dunga a las fábricas que en estos momentos están siendo tomadas en medio del mayor silencio. Nosotros no podemos ir todos los días a la misma fábrica, porque si no parece que estamos nosotros haciendo una campaña. Volveremos ahí a Sarandí a ver qué pasa. Por supuesto sabemos que no pasa nada. Dunga Dunga a los empleados de DIN, que están preguntándose día por día, sin animarse a tomar todavía medidas de... Ayer hubo una movida, pero una movida en la cual todavía los trabajadores sueñan con que haya un puente para salvar su trabajo. Un trabajo, ya ni siquiera muchos deben pensar estrictamente en el que tenían hasta ahora, sino en ser absorbidos por la empresa en otros lugares, cosa que a la empresa ni siquiera se le ocurre. Te llevan a una mesa de negociación a discutir lo que no tenés que discutir, implantan una agenda y ahora van a comenzar a maquillarlo un poquitito como para ver que fueron tipos, qué sé yo, más o menos razonables, y te dan algunas de las cosas que vos estás reclamando que no te quiten. Pero esencialmente te convocan a una mesa de diálogo a la que vos no tenés que ir, porque fundamentalmente ninguno de estos tipos fue votado por millones de seres humanos para que te quiten los derechos que tenías, y mucho menos para un retroceso casi centenario de la estructura sindical y política de la República Argentina. Entonces es muy complejo ver qué se discute hoy. Néstor Kirchner, 24% de desocupación, 180.000 millones de dólares de deuda externa, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza y un aparato productivo destrozado. Ni una sola medida tuvo que ver con quitarle derechos al trabajador para poder crecer y volver a reinstalar la política de sustitución de importaciones. Esto lo creó el gobierno y utiliza al trabajador como, qué sé yo, la prenda de pago, el botín de guerra. Así es, Dunga Dunga también con las tarifas al usuario. Hoy es la audiencia pública del gas y el viernes de luz. Hoy Generación y Metrogas, el viernes Generación informan Edesur y Edenor. Está establecido cuánto es el total, pero arman esta parodia de silencio como bien la designa Osvaldo Bassano, con el que vamos a hablar o vamos a tener por lo menos un audio, en silencio para que la lluvia de inversiones la realicen los usuarios sin razón y sin servicio. No lo están diciendo en televisión, nadie
Es una cosa pavorosa lo que ocurre. Si uno mira, voy a preguntar en la producción nuestra, porque seguramente algo tenemos que señalar. Bassano es un entrevistado al que me imagino hoy mismo sentado también en la televisión con nosotros, y por lo menos aquí en radio vamos a estar hablando con él. Una vergüenza: gas, luz, alimentos, salud en cuotas en patrimonio de las personas en riesgo. Esto es dunga dunga. Volvamos a hablar de Tierra del Fuego para hablar del tarifazo. Los compañeros dicen sí a la posibilidad de sueldos congelados durante 2 años. En esos 2 años siguen fabricando lo que desde Tierra del Fuego alimenta el consumo interno. Nada de lo que se hace en Tierra del Fuego tiene que ver con la exportación. Por lo tanto, el nuevo tarifazo va a terminar matando a las pymes, terminará matando a gran parte del circuito comercial y una nueva caída del consumo. La gran pregunta es, ¿para qué yo pacto estar 2 años con el sueldo congelado si la caída del consumo mata a quienes van a ser los compradores de los productos que yo realizo durante 2 años en los que entrego todo lo que tengo, que es mi salario? Duele pensar que el dunga dunga se lo hacen a quienes fueron advertidos esta vez que había dunga dunga, porque no estamos descubriendo la flexibilización laboral después de las elecciones, como ocurrió después de las de 2015. Y aquí aparece la pregunta que se hacía Espinosa, mencionada por Gilles Deleuze y Félix Guattari. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan? Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas, no solo para los demás, sino también para sí mismos? Esto de las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo, aplica como pocas veces uno puede descubrir para lo que está ocurriendo hoy día en la Argentina. Siempre decimos que el neoliberalismo es como entrar a una clínica con una gripe y uno sabe que se va dentro de 3 o 4 días, pero cuando te vas, cuando te dan el alta, te das cuenta que te falta una pierna, que alguien te la amputó. Y cuando preguntás, el médico dice que hubo que sincerar tu diagnóstico y fue por tu bien. Lo que estás planteando es cómo se naturaliza que a la semana, bueno, con la muleta te la rebuscás, y al mes con la muleta corres el colectivo. Pero la transferencia de recursos, que fue que alguien te cortó la pierna y se quedó con ella, pasa a ser una discusión olvidada. El problema es ese: se naturaliza la pérdida. Hubo que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Cuando alguien tomó la decisión política de construir este escenario, esta teoría del shock, esta tierra arrasada, para ahora decirte, y bueno, ¿qué va a hacer? Si querés seguir respirando, tendrá que ser en estas circunstancias. Algunos sindicatos, Víctor Hugo, entienden que posiblemente la reforma laboral termine con ellos mismos. ¿Y por qué? Porque se le apunta directamente a la muerte de la relación del trabajador de dependencia, con relación de dependencia. Lo que se busca es fundamentalmente la tercerización para gremios como seguridad en las empresas, higiene, informática, transporte, y se ratifica la instauración de figuras que vienen estando en la cabeza de los sectores industriales hace mucho tiempo, del trabajador autónomo, del trabajador independiente. Entonces ahora en la letra chica lo que observan muchos sindicatos es que la reforma laboral también es una reforma sindical encubierta, a terminar con ellos mismos, a tener ejércitos de autónomos e independientes que no tienen tampoco relación sindical o gremial. O someten a los sindicatos o los anulan. Este es el proceso natural. Estados Unidos tiene escasísimo sindicalismo y el poco que hay lo están terminando. Sí. Las últimas medidas de los republicanos, de Trump, apuntan a terminar con vestigios de lo que llamamos sindicalismo, que en los Estados Unidos, comparado con el de la Argentina, es más o menos como si comparamos el rugby de Nueva Zelanda con el nuestro. Sí. De alguna manera podemos decirlo también, porque hay enormes diferencias. Brutal es lo que pasa hoy día en el mundo respecto a los sindicatos. Todavía en Francia hay algún sindicato fuerte, en Europa queda alguno, pero me parece que el destino, si no ponen rápidamente las barbas en remojo, es ir terminando con el sindicalismo, porque lo absorben, porque se lo chupan, porque lo anulan o porque lo liquidan.